Tenemos mucho para desgranar, Blanco Fernández, sobre política, economía, lo que se viene. Para eso tenemos encantadores invitados. Empezamos por Ingrid Jeter, diputada nacional correntina del PRO. Buenas noches, ¿Qué tal? Ingrid. Muy buenas noches. Muchas gracias venir. por la invitación. A vos, Miguel Ángel Toma, experimentado, y dije experimentado, Miguel, ¿es un adjetivo que te va bien? Me parece bien. ¿Te parece bien? Experimentado, dirigente del peronismo, en algún momento, en los 80, hablábamos recién de los 80, de Menem, Cavallo, te vamos a preguntar también, vos recordás ese tiempo, bueno, del peronismo renovador, diputado en sucesivas oportunidades, funcionario de Menem en su momento, del área de seguridad. Secretario de Seguridad. Secretario de Seguridad, experto en esos temas. Titular de la CIDE. De la CIDE también. Era la CIDE. Cuando era la CIDE. Y Federico Bacarezza, con doble Z, ahí lo estamos viendo. Economista. Federico, muchísimas gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por favor por haberme invitado. Bueno, Federico, empecemos por el economista. ¿Qué viste hoy en el anuncio de Batakis? Que me parece que, decíamos al principio, no sé si coincidís, rompió un poquito el PRODE. Fue como más fiscalista, más ortodoxa y con mayor énfasis en la austeridad de lo que se suponía. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es de dónde viene justamente el discurso de hoy, por qué se llega al discurso de hoy. Sí. Se llega principalmente por una salida desordenada del ministro anterior que generaba una cierta previsibilidad en los mercados, que había negociado con el fondo. Y de repente esta salida tan abrupta genera también una suerte de incertidumbre, sobre todo porque la economía también está vinculada a la política. Sí. Y la incertidumbre política también se trasladó justamente al campo económico. Entonces empezaron a mirar, bueno, ahora ¿qué pasa? ¿Qué va a venir con esto? ¿Quién va a venir de ministro de Economía? Eligen a, y justamente responde también Silvina Batakis a esa elección de ministro de Economía, pero de repente era alguien que no conocía los mercados. Sí. Más allá de la experiencia que tenía, de la experiencia ejecutiva, de haber trabajado con Daniel Scioli, más allá de su formación académica amplia también que tiene, los mercados no la conocían. Entonces, los mercados no, pero ella fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo que de la Nación, y no es lo mismo que alguien que está acostumbrado a gestionar las finanzas básicamente de la Nación. Bien, o sea, tiene maneja moneda, etc. Claro, en la provincia de Buenos Aires es una función estrictamente productivista. El eje pasa por un sector productivo, no por un sector financiero de servicios y de vinculación con los servicios financieros. Y de atajar penales también. Claro. Entonces, descuida, pero bueno. la llegada de hoy, básicamente, si miramos el discurso, hoy no se dieron medidas concretas. Hoy lo que se trató de dar es una línea de hacia dónde va a apuntar el gobierno, de generar confianza y que en cierta medida de la semana pasada hoy encontramos un cambio, encontramos una mayor calma justamente en los mercados que comienzan a conocer quién es Silvina Batakis y cuáles van a ser los lineamientos de su gestión, pero que tampoco son... Esto que decís, la confianza que hoy puede generar con sus palabras, ¿tiene que ver con decir que no va a ampliar el gasto? Claro, pero tiene que ver básicamente con la alineación y con las expectativas que los agentes de mercado ponen en el ministro de Economía. No nos olvidemos que en los últimos... Desde 2016 prácticamente los ministros de Economía fueron todos economistas puestos básicamente por intereses de mercado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay ya una convalidación... ¿Vos a Guzmán lo ponés en esa lista? Sí, yo a Guzmán lo pongo en esa lista, claramente. Pensemos que Guzmán no es alguien que venga ni del sector productivo, ni tampoco de haber ocupado cargos de gestión en la Argentina, ni tampoco de la política. Sí, pero los mercados sí lo conocían a Guzmán. No en la Argentina, pero sí en los mercados internacionales. Y de mano de quién venía también Martín Guzmán. Y pensemos en qué situación llega también Martín Guzmán. En una situación de negociar un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se buscaba un especialista en negociación que generara la confianza suficiente, que tuviera el aval internacional suficiente y la confianza suficiente para llevar una negociación adelante con la Argentina, que de por sí la Argentina no ha sido tradicionalmente un negociador fácil. Y lo ocupó bien. De hecho, me parece que nunca pudo salir de ese rol, ¿no? De ser el ministro de la deuda. Básicamente vienen los ministros, lamentablemente hoy en la Argentina tenemos que pensar que los ministros
vienen a, en cierta medida, a ocupar un lugar de cumplir con las metas que el Fondo Monetario les vaya poniendo. ¿Para qué? Para cumplir con la renegociación que se había pactado. Pensemos que ahora tenemos revisiones trimestrales y esas revisiones trimestrales hay que aprobarlas para que se den los desembolsos. Entonces, a lo que voy, es muy difícil hoy ocupar un lugar de ministro de Economía, mucho más, viniendo de un gobierno avalado por los sectores populares, porque básicamente todo el mundo descontaría que un ministro que venga de los sectores, podría decirse, más conservadores de la Argentina, o vinculados al agronegocio, al sector financiero, directamente una suba de tarifas aplican. ¿Cuánto hay que subir las tarifas? Pero en los sectores populares, un ministro, digamos, se esperan otros aspectos y otras sensibilidades. Entonces es muy difícil para un ministro avalado por un gobierno, básicamente llegando con un gobierno, un sector popular, poder aplicar las medidas que el Fondo Monetario le exige a la Argentina y que le exigió a la Argentina para poder llevar adelante esta renegociación. Quiero volver al tema del FMI, pero la sumamos a Ingrid. Bueno, escuchemos a Batakis hablando del Fondo Monetario. A ver. Primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Si esto también es muy importante, nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país y entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Ahí estaba. Si había dudas respecto a qué actitud iba a tener Batakis, lo tenemos que cumplir. Ahora vuelvo contigo, Federico, pero la sumamos a Ingrid. Ustedes, Ingrid, desde Juntos por el Cambio, el PRO, venían trabajando la hipótesis de ministra cristinista, alineada con la vicepresidenta, entra con ese aval. Ahora, a mí me quedan un poco de dudas respecto a cuál es el aval real de la vicepresidenta, pero no importa. Digo, la hipótesis de ustedes era, se viene con el paquete ultra mega heterodoxo, le va a meter a la maquinita, el acuerdo con el Fondo Monetario entra en veremos. No pasó eso, Ingrid. Sí, es así. En realidad un poco juega el juego de las expectativas. La expectativa era esa, que venía a profundizar el kirchnerismo en la nota que dio en la semana pasada también, cuando dijo que los viajes colisionan con los trabajos de los argentinos. Estaba dando esas señales. Hoy, en una señal bastante clara, pero sin medidas concretas, eso hay que decirlo, por lo menos me parece positivo el hecho que haya dicho creo en el equilibrio fiscal. Eso es un avance. Y también en el hecho que, no sé, ahora creo que queda un poco claro de que no viene con tanto, por lo menos no la puso Cristina porque dijo se va a cumplir con los acuerdos del fondo y recordemos que el acuerdo lo sostuvimos nosotros, digamos, en el Congreso. El sector kirchnerista máximo renunció al bloque, ¿no? Que no venga con el aval entonces de Cristina, ¿a ustedes los tranquiliza? No, en realidad nos tranquilizaría tener una ministra que tenga un apoyo de un presidente fuerte, que no dependa de una vicepresidenta o de los discursos que hace una vicepresidenta. Nos tranquilizaría también que a través de los días la ministra con medidas concretas solucione los problemas diarios, porque uno puede decir tranquilizó a los mercados en el sentido de que no vino con un paquete absolutamente irracional, pero los problemas cotidianos de la gente que tiene de, a ver, comprar una cubierta de un tractor, un productor o un municipio, le tarda 8 meses hoy en entregarles una cubierta teniendo el dinero. O cualquier persona sabe hoy que no tiene precios, que no sabe si vender. Alguien que quiere construir un corralón, le dicen desde un edificio, desde el corralón, le dicen, mira, no te puedo dar porque no tengo precio. Esos son los problemas que está padeciendo el argentino. O, como yo dije en mi última participación en el Congreso, lo que estamos viviendo que la Argentina nunca vivió. Familias que tienen los dos titulares, digamos, trabajando en blanco y no les alcanza para llegar a fin de mes.
Ese es el problema que, bueno, tiene que ver cómo se soluciona, cómo solucionamos la inflación, y creo que le vamos a dar, o la gente le va a dar unos días, pero la ministra tiene que ir mostrando. En Corrientes me interesa tu mirada también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo la ves en tu provincia? ¿Se está dando esta situación de que no hay precio? Sí, se está dando. Se está dando en los negocios minoristas, cuando uno habla, se está dando... Ayer hablaba con un productor que me decía, mira, en Corrientes exportamos arroz, exportamos carne, exportamos yerba, pero me decía un arrocero, nosotros nos obligan a vender al que el pago sea, o lo que tenemos que, los ROE, por ejemplo, generamos un ROE, tenemos algún problema, crece el Uruguay, el río, no lo podemos hacer, cuando queremos concretar la operación, el ministerio nos pone trabas, porque hay desconfianza, porque es cierto que hay subfacturación en exportación y hay sobrefacturación en la importación, pero todo esto se da por esa brecha cambiaria, que hoy eso sí me preocupó un poco de la ministra. Yo vi todo el discurso con mucha atención y me preocupó que ella soslayara mucho, ¿no? Dijo, hay 1.000 millones por día de dólares que se negocian en el dólar oficial y solo 3 millones de dólares en el dólar paralelo, pero la verdad que es mucho más, porque no se cuentan. Vos vendés un departamento en dólares, sí, lo pagás en pesos, pero es el dólar oficial el que cuenta, o cualquier operación que haces. Entonces, sí, Corrientes está padeciendo, igual que todo el país, por supuesto, está padeciendo además la falta de gasoil todavía, el sobreprecio que se está pagando en muchos productos, o cuando se importa esto que le impone el gobierno, y son todos trabas a la producción, de que podés importar pero pagar recién a 180 días. Ahí me decían, los grandes pueden hacerlo porque tienen sucursal en Brasil. Ahora, los chiquitos, no, tenemos que reparar, pusimos una planta, tenemos que reparar una parte de nuestra planta y lo hace una empresa brasilera, no viene si le pagas a 180 días. Vamos a escuchar a Batakis hablando sobre precios hoy a la mañana. Nosotros creemos que tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal de Defensa de la Competencia, porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Ahí estaba Batakis con la eterna promesa, ¿no? La primera ministra de Economía que habla de activar la defensa de la competencia. Digo, más allá de eso, claramente había como una puesta en escena tratando de dar una señal de un equipo económico más unificado, ¿no? Que era una de las críticas, y de hecho cuando se va Guzmán, en la carta de renuncia, dice eso, básicamente dice, le pido al presidente que el próximo ministro que venga y que tenga el control de toda la botonera de la economía. Yo ya está, me fui, no la tuve, perdí, ok, pero el que venga, la que venga en este caso, que la tenga. ¿La tendrá Batakis? Al menos en la puesta en escena, hoy había como un intento de demostrar un equipo económico unificado. La única que habló fue Batakis. Miguel Ángel Toma, desde el peronismo republicano, ¿cómo la viste? Con preocupación, por varias razones. En primer lugar, porque todo lo que dijo me parecía que intentaba hacer un enorme equilibrio entre el Fondo Monetario y Cristina Fernández, ¿no? Y esos equilibrios, cuando hay posiciones tan contradictorias, son poco creíbles. Sí. Por eso los mercados, si bien reaccionaron favorablemente, lo han hecho con dosis homeopáticas. Sí. Porque si uno observa efectivamente cuánto bajó el dólar, bueno, no ha sido significativo. Es un gesto, yo creo que hay una apertura por parte de los sectores del mercado que han puesto una fichita a favor. Este es el primer punto. El segundo punto es que no se ha resuelto la cuestión de fondo. El problema de la economía política es más política que económica. Lo hablábamos con Federico hace un rato, y es así. Si no hay un acuerdo central, evidente, manifiesto entre el presidente y la vicepresidente, y además la vicepresidente no dice, yo estoy de acuerdo con Batakis, entonces se ponen de acuerdo en la denominación, en la nominación por parte del presidente, el apoyo político de la vicepresidente, todo el mundo, no los mercados. Doña Rosa agarra y dice, esto me parece que no tiene la consistencia política que la cuestión refiere. Y la tercera cuestión que me preocupó es que tampoco, en términos de darle toda la botonera, como vos señalabas bien recién, no le ha dado la botonera que significó el escándalo que implicó la salida de Guzmán,
que es energía. La cuestión de fondo acá, entendámoslo, pasa por una cuestión ideológica, política, en términos de si hay o no que adecuar las tarifas de la energía. Bueno, no le dieron la botonera, pero ella eligió a los mismos funcionarios que, en todo caso, le complicaron el panorama a Guzmán. Es una elección, supeditada, no supeditada, pero es... No importa si la eligió o no. Lo que importa es que energía sigue estando en una tesitura que no necesariamente apuesta a sostener lo que dijo respecto del fondo. Sí. ¿Por qué razón? Y quiero aclarar por qué. Es decir, me gusta fundar lo que digo. Escuchamos. Sencillamente, primero, porque está en discusión el tema de la segmentación. No es un tema menor. Pero va a arrancar eso, Miguel, ¿eh? Sí, está bien, pero a ver, el planteo que está haciendo en este momento las autoridades de energía son una gota en el mar en términos del impacto que implica los subsidios para la energía, primer punto. Y el segundo punto es que ¿cuánto es lo que se está gastando en términos de dólares para importar el gas que no tenemos? Sí. Esta es la cuestión de fondo. A ver, si no entendemos que hay 14.000 millones de dólares por año que se van porque se tiene que importar gas fundamentalmente y petróleo, no hay solución. Entonces, si no hay una coherencia entre la conducción económica que debe tener todas las botoneras y lo que hace energía, que tiene una posición muy distinta, pensemos lo que significó el tema del gasoducto. Está demorado irracionalmente. Este año vamos a poder pagar esos 14.000 millones con el costo que estamos teniendo para la economía real. Sí. Ahora, el año que viene, si no hay gasoducto, entendámoslo, no hay gas. Sí. No hay gas en la Argentina. Sí. Estos son los temas estructurales que no está discutiendo Batakis. Y si no, Batakis del gobierno me refiero, en general. Y si no plantea estos temas, que son centrales para la percepción no ya del círculo rojo, no ya de los mercados, no, para la percepción del sector productivo de la Argentina, que es la industria, que es el agro, que son las pymes, que como decía recién Ingrid, a ver, puedes decir, bueno, a ver, tomás un monstruo grande, Techín, bueno, puede traer los 200 millones de dólares que implica la chapa para armar el gasoducto, puede bajar. Pero una pyme, como la de mi hijo, no puede tener 180 días para importar una cámara porque trabaja en los temas electrónicos. Entonces, este es el problema real. Las pymes en la Argentina manejan el 95% del empleo. Bueno, esto es lo que no se está hablando y me parece que esta es la cuestión de fondo. No, te señalo algo, vos decías la demora en el gasoducto, ese sallo también le cabe a Juntos por el Cambio, digo, durante los 4 años. No, perdón, yo estoy, no estoy colocándome en defender ni en atacar. Estoy haciendo lo que podríamos decir una fenomenología. Estoy describiendo el fenómeno. Y si no hay percepción de que la cuestión de fondo, insisto, es de naturaleza política, y si el presidente y la vicepresidente no dejan de tirarse palos. ¿Por qué Cristina Fernández? Claro, ¿por qué Cristina Fernández no sale y dice yo la banco a Batakis? Porque Cristina sigue especulando con diferenciarse del desgaste de Alberto Fernández. Entonces, si están en la especulación de qué me conviene electoralmente para el 23, la Argentina va a seguir en este caos. Este es el problema político y esta es responsabilidad de los que gobiernan. Bueno, a la oposición también le conviene que el frente... La oposición ha tenido una actitud sumamente responsable. Si no hubiera habido acuerdo con el fondo, hoy estábamos en default. Y este gobierno puede llegar al 23 si entran los 4.000 millones que tiene que desembolsar el fondo cada revisión trimestral. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar. La oposición ha tenido una enorme responsabilidad frente a la irresponsabilidad de los que gobiernan y que se pelean. Miguel, vos recién decías, es riesgoso lo que hace Batakis al tratar de cinturear entre dos fuegos, el Fondo Monetario y la vicepresidenta. Ahora, atarse a alguno de esos polos, ¿no sería riesgoso también, ya sea exclusivamente el de la vice o exclusivamente el Fondo Monetario? Yo no dije que tiene que atarse a ninguno de los dos. No, está bien. Yo lo que dije es que se tienen que atar Cristina y Alberto y sostener lo que haga Batakis, que es muy distinto. Bien. Federico, hablemos del Fondo Monetario. Ahí Batakis decía, ese acuerdo está firme, vamos a cumplirlo, se vienen, como decías bien, 9 revisiones más. La primera la pasamos,
Ahí la primera. Sí, la primera la pasamos, medio justito, aprobamos, un 7. Tenían ganas de aprobarnos. Claro, también, ¿no? Siga, con cierta misericordia salesiana, Miguel sabe, ¿no? Jesuita. La fenomenología, me gustó la palabra, me acuerdo de Hegel, la fenomenología del espíritu. Mi tesis fue sobre Heidegger. Ah, mirá vos. La fenomenología existencial de Heidegger. Bueno, otro día lo hacemos exclusivamente de él. Encantadísimo. Ni hablar de Bataki, de Grabó. Encantadísimo. El fondo de las cosas. Bueno, pero Federico, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario? ¿No puede haber también una mirada un poco más laxa, dado pandemia, guerra? Digo, hay inflación en el mundo, ya no solo en la Argentina. Miguel Ángel hizo un abordaje muy importante desde la mirada política de la economía, sumamente enriquecedor. Yo voy a dar una mirada estrictamente económico-presupuestaria. Bien. Durante el año 2020, cuando llega Alberto Fernández, lo primero que tienen que hacer frente es una pandemia. Sí. Pero vamos a abordar el tema de qué pasa en el medio de esa negociación, qué pasa con los dólares y qué pasa con el superávit comercial. Más o menos se pudo manejar porque con una economía prácticamente que producía muy poco, con una caída tan abrupta del Producto Bruto, las importaciones bajan mucho, claro, y el superávit de las exportaciones aún en 2020 es favorable. 2021 suben los precios internacionales, 2021 fue una fiesta. Pues la Argentina puede decir, los precios internacionales subieron 50% de los alimentos, se encarecen los alimentos. Claro, sí, por el lado de la economía en términos domésticos, por el lado de la economía, de la recepción de dólares, de divisas para el interior de la economía fue realmente algo muy positivo. 2021 comienza la recuperación económica en Argentina, comienzan a subir las importaciones. Superávit comercial neto balance de pago 11.000 millones. No son los 16.000 millones porque hay que descontarle básicamente el déficit por balanza de servicios. Entonces quedan neto 11.000 millones. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Bueno, básicamente, si vos me podés sostener estos 11.000 millones durante 2022, 2023, 2024, 2025 Tranqui, y me hacés crecer la IMPO, yo dentro de todo voy a tener una cierta laxitud con vos porque estás haciendo la caja suficiente como para poder afrontar las futuras negociaciones. Ahora, ¿qué pasa? Crecieron las importaciones, hubo una suerte de, que se podría hablar, justamente lo hablaba recién la diputada, una suerte de, habría que haber controlado un poco más el tema de las importaciones, el tema de las exportaciones. Fue muy bueno las exportaciones durante el primeros 5 meses del año, hasta mayo, récord en la última década, no se había alcanzado nunca este valor neto en dólares. Las importaciones también crecen, pero menos. Pero ¿qué pasa con el superávit comercial neto? Y básicamente tenés una reducción del 47%. No estamos hablando de una reducción del 11, el 12, el 13, el 14. Si vos tenés una reducción del 14% y los dólares se te van básicamente por balanza de pago, por gira de divisa al exterior, dólar que encima está muy controlado, muy segmentado, hay mucho control para comprar, te estás quedando sin los dólares comerciales, básicamente, que son los dólares que vos tenés de tu superávit comercial neto. ¿Qué empieza a decir el mercado? Che, no van a alcanzar los dólares para fin de año. Si en vez de 11.000 millones reducimos el 49%, me quedan 6.500 millones. Con 6.500 millones no cubrimos ni la demanda interna de divisas. Uy, hay que apretar, hay que pegar un ajuste en Argentina para juntar la mayor cantidad de dólares posibles y ampliar ese superávit comercial para poder cumplir con la meta que el Fondo Monetario había pautado antes de cerrar el acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Y los dólares ahora no están. Entonces hay que salir a juntarlos los dólares en este momento. Y eso, básicamente, esa situación, esa caída abrupta del superávit comercial y cómo afrontarlo, es lo que se termina llevando puesto a un ministro de Economía, básicamente que ya venía de un desgaste político interno, venía de una deslegitimación dentro del espacio, y Batakis en cierta medida es una suerte de refresh, es una suerte de, bueno, mirá que vamos a cambiar el ministro ahora y sabemos lo que pasa, básicamente los acuerdos con el Fondo Monetario. Cuando son en estas circunstancias, lo que cambian no son los presidentes, los fusibles son los ministros de Economía. Entonces, en estas situaciones vamos a empezar a ver paulatinamente que los gobiernos, básicamente como forma de descomprimir la política, como bien explicaba Miguel Ángel hace un rato, la forma de descomprimir la política, ¿cuál va a ser? Y básicamente es, todos piden la cabeza de ¿quién?
del ministro de Economía. ¿Se solucionan los problemas de fondo? No, el problema de fondo sigue subsistiendo, que es que no alcanzan los dólares y que hay que aumentar las exportaciones de alguna forma, tratar de limitar las importaciones y que el Banco Central haga más caja para decirle al Fondo Monetario, ven que la economía argentina tiene los dólares suficientes. Me interesa la mirada de Ingrid sobre el tema dólares y la inflación también, pero te quedás un ratito, vamos a un corte. Antes, la encuesta. Nuestros queridas televidentes pueden opinar. En su primera conferencia de prensa como ministra, Silvina Batakis anunció el rumbo económico de su gestión. ¿Cómo crees que impactará esto frente a los formadores de precios? Esa es la pregunta. Opinan en @_IP Noticias. Las opciones, Blanco Fernández, presta atención porque después votás. Sí, pero... Más aumentos. Va a frenar los precios, más control. ¿Cómo va a ser Batakis? A ver, Federico, ayúdanos un poquito. Bueno, lo que hay que tener la opinión, solamente la categoría. La control de precios. En el control de precios tuvimos primero a un Paula Español. ¿Pudo? Sí. No. No. Guillermo Feletti, ¿pudo? No. Miguel Han, ¿pudo? No. La cuestión de la inflación es estructural, no te lo va a poder solucionar un secretario. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Más aumento o va a frenar los precios? Y hay que ver cómo se comportan básicamente es una encuesta, hay que elegir uno. No, sí, va a ver. Y la sinceridad, sí, va a haber aumento. Más aumentos. Bueno, una respuesta asesorada. Vas ganando, digo, la mayor cantidad de gente vota esto hasta ahora, 44%, después más control, 37%, y va a frenar los precios. Poco optimista nuestro público. Es muy difícil. Es difícil. Claro, la experiencia no nos ayuda a votar eso. Definitivamente. Bueno, sobre el final del programa vamos a ver cómo quedó la encuesta. Vamos a un corte, ya venimos.